noches, bienvenidos a El Salvador. Qué placer por acompañarnos precisamente para revivir lo mejor de 8.com. Iniciamos rápidamente, señores, porque nos frotamos las manos. Tenemos mucho que compartir con todos ustedes. El día lunes nos acompañaron candidatas para alcaldías y también para diputadas del FMLN. Abordamos el tema de la falta de entrega del FODES. Abordamos también las palabras que el señor presidente de la República esbozó allá en Morazán de cara a la masacre del Mozote, donde se refirió a los acuerdos de paz, entre otros tópicos. ¿Qué nos dijeron? Se lo compartimos. En 8.com. Julia Cortés, candidata a la alcaldía por el FMLN en la jurisdicción de Ilopango. Elena Hernández, candidata a la alcaldía de Cojutepeque por el FMLN. Susi Bonilla, candidata a diputada FMLN por el departamento de San Salvador. A los 39 años que se conmemora esta masacre, un delito de lesa humanidad condenado en el mundo. Un presidente no se entere que hay víctimas que claman justicia y que se burle de un proceso que, como su papá bien lo decía, es gran éxito para El Salvador, el lograr la paz, el lograr a la Policía Nacional Civil. Los acuerdos de paz marcaron un antes y un después, y no solo para El Salvador, sino que para el mundo. Los acuerdos de paz acá en El Salvador han sido un referente mundial de cómo un proceso puede dejarse de un lado la guerra y a través del diálogo conciliar acuerdos para la sociedad. Tuve la oportunidad hace año y medio de estar con Luis Enríquez, el uruguayo, que estuvo también con las Naciones Unidas viendo el tema de los acuerdos de paz, que dicho sea de paso, él había sido nombrado relator de la Unión Europea para poder llevar el tema de diálogo entre el conflicto de Venezuela. El presidente de la República está totalmente desmarcado de la memoria histórica y me parece una actitud hipócrita también de parte de él como mandatario, como representante del Estado salvadoreño. Hablar que los acuerdos de paz fueron una farsa, porque realmente con los acuerdos de paz este país cambió todo su contexto, su funcionamiento de Estado, y fue con los acuerdos de paz que se lograron instituciones, como ya se decía, que protegen ahora los derechos humanos. Y recordemos que los acontecimientos en el Mozote fue una clara violación y un atentado a la población civil, en este caso también al Estado salvadoreño, porque cada una de las personas también somos parte, y ahora creo que decir que fue una farsa también no es una buena actitud de un representante del Estado, ya que debemos de fomentar que este tipo de historias que son reales no se repitan en el país, porque esto trasciende a que se puedan dar vulneraciones de parte de las autoridades. Creo que también es un mensaje claro para la población de que tenemos un representante en este órgano de Estado en el cual está dando un mensaje de que no va a cambiar esa actitud que vivíamos en esas épocas de los 80 y los 90 por los cuales se dio esa guerra. Y creo que es importante que la población se dé cuenta, porque muchas veces él en su campaña hablaba de que iba a hacer un cambio, que él iba a ser parte, iba a estar al lado de la población. Ahora con las resoluciones que se han dado para que se dé por fin más investigación sobre estos hechos, pues prácticamente él los ha ocultado y ha protegido a los hechores responsables de esta masacre. Entonces es fundamental que nosotros también como ciudadanos estemos alerta, que no permitamos que esa parte de la historia se olvide y que también nos comprometamos a seguir trabajando porque exista más investigación, para que existan funcionalidad de parte de las instituciones, y en lo particular creo que como candidata también eso me hace comprometerme más a trabajar para que la institucionalidad funcione y logre resarcir todos estos daños que se dieron a las víctimas, porque recordemos que no solo fueron las personas directas que asesinaron ahí las que necesitan una reconciliación
conciliación, una investigación, sino que también los secundarios como son las familias, que también tienen en su memoria, en su corazón, el recuerdo de sus familiares muertos en ese acontecimiento. Así es de que para mí, lo repito, un acto irreprochable y también un acto hipócrita, porque él en la campaña hablaba mucho de cambiar las cosas y de defender los derechos humanos. Vamos con otro tema, luego de conocer y es sobre la situación del Instituto de Acceso a la Información Pública. Todas las instituciones que han sido incómodas para el gobierno han recibido un presupuesto menor en este proyecto que ha sido presentado a la Asamblea Legislativa. Tengo el audio de lo que en su momento el expresidente del Instituto de Acceso a la Información Pública se le advirtió sobre la información que estaba mandando a Casa Presidencial de todas las personas que solicitaban información. Al ser cuestionado, él manifestaba que era la única forma de cómo podían recibir un aumento en el presupuesto de esa institución. Él terminó renunciando. El tema es que ahora Casa Presidencial ha nombrado a 3 representantes y ahora sí van a tener un aumento, pero adicionalmente el Instituto de Acceso a la Información Pública da un retroceso dramático cuando determina que la información del señor presidente que se está ventilando en la Corte Suprema no es necesaria. Y segundo, que las audiencias públicas ahora van a ser privadas, yendo hacia el ocultismo, el cual les presentamos para tener un poco claro el panorama sobre lo que se dijo en su momento, el audio producción del expresidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. Por favor. La pregunta, aquí es cuestión de preguntas. Usted hasta este momento dice, y me remito, dice, no es posible brindarle acceso al sistema debido a la información que se administra en este, pero existe la posibilidad de brindarle apoyo por un medio de un informe que se remitirá diariamente con la siguiente información: número de referencia, tipo de solicitud, fecha de ingreso, estado actual y fecha de vencimiento. ¿De quién surge la propuesta entonces? De ellos. No, aquí dice que usted dice, pero existe la posibilidad de... Porque ya lo habíamos conversado con ellos y con usted. Conmigo no lo había conversado. No, conmigo no lo había conversado. Lo que había conversado es el tema y por eso le pregunto, ¿quién ofrece la posibilidad de brindar apoyo? ¿Es ellos hacia nosotros o usted le da esa posibilidad? Doctor, ellos ya venían con la posición de que iban a recibir el informe. Sí. ¿Con quiénes estaban hablando ellos de recibir el informe? Al principio no era conmigo. Con alguien tuvieron que hablar. Pero el informe no, lo que habíamos tratado es el tema histórico, que es lo que siempre se ha venido manejando. Doctor. El tema histórico. No, a mí no me cuestiona, yo le estoy preguntando también. En esa primera reunión que estuvo Carlos, se mencionó que teníamos que ver la posibilidad de remitírselos a ellos. Y usted estaba ahí. Sí. Y usted lo sugirió. ¿Y por qué dijo que lo sugirió? Porque necesitábamos presupuesto y que podía ser un enganche. El presupuesto no ha tratado con usted. Ya lo dije yo en el presupuesto, ¿con quién hemos tratado? Doctor, pero usted me dijo que si hacíamos esto, era un enganche para poder obtener. No, de arriba. No, pero tampoco voy a dar estamos en jerarquía mucho superior al ingeniero con respecto a usted. Julia Cortés, opinión, por favor. Estamos ante un retroceso en metas que se había puesto el gobierno del FMLN anteriores, de la transparencia, de que la población tuviera ese derecho de acceso a la información. Es lamentable que ahora ya las audiencias no van a ser públicas, no que a puertas cerradas, y que no se transparenten sobre todo lo que son gastos que está haciendo este gobierno, que los debe transparentar a la población, porque es un derecho conocer en qué se está invirtiendo. Me preocupa a mí porque hablamos de lo del mozote, tampoco se han querido abrir esos archivos. Es un derecho que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. No se nos puede estar negando el acceso a la información, que ha sido una lucha la que se ha tenido constante porque las instituciones transparenten sus presupuestos, que sean más participativos, que se incluyan a los municipios más vulnerables. Las partidas secretas, eso se quitó precisamente para que
toda la población conociera en qué se invierte lo que se recauda, cómo son los presupuestos. Tienen que ser en áreas sociales, pero ahora vemos que hay recortes en las áreas que nos interesan, hay recortes, y en las áreas que son de publicidad o más superfluas son las que se han inflado. Me preocupa a mí el que no tengamos acceso a información de ninguna institución, del Ministerio de Agricultura, que, bueno, vemos vulnerada la institucionalidad de la Fiscalía y que la gente no salga y no se pronuncie ante hechos graves. La Corte de Cuentas pretende auditar y pues llega la PNC como instrumento, ¿verdad?, peligroso, que están para proteger, ¿verdad?, y velar por la ciudadanía y no por una persona. Entonces eso nos preocupa porque estamos retrocediendo a los años 70, 80. El Salvador está siendo señalado, está recibiendo serios señalamientos porque estamos retrocediendo en el tiempo. Edna Hernández, opinión. Gracias, Sergio. Muy importante los temas que nos has puesto esta noche. Comenzar con el mozote, con los acuerdos de paz. Ahora hablar de la transparencia. Realmente nos preocupa a los ciudadanos y ciudadanas nuestra democracia tan vulnerable, incipiente, cómo se nos está deteriorando. Habíamos avanzado mucho en El Salvador en cuanto a la transparencia, en cuanto a la institucionalidad, a los pesos y contrapesos, al Estado de Derecho. Con todas y las dificultades y las deficiencias que nuestro país en vías de desarrollo ha venido desarrollando, ahora nosotras lo vemos con mucha preocupación, y más que preocupación, el decidir inscribirnos en un tiempo tan adverso como candidatas, alcaldesas o diputadas, significa que nos queremos ocupar. Nosotros debemos de denunciar y evitar que estos organismos que eran un triunfo de la democracia de El Salvador empiecen a deteriorarse. La transparencia en todas las instituciones es vital. Ahora no la tenemos. Ahora se ha perdido todo eso y debemos de luchar por recuperar esos espacios. Yo de verdad que me preocupa mucho, pero más que eso debemos de ocuparnos y también tomarnos el tiempo para hablar con la ciudadanía en cualquier espacio y explicar, porque el día a día nos come. El tema de la pandemia nos come, el sobrevivir en la salud nos come, el sobrevivir económicamente nos come, y esos temas tan fundamentales del Estado nos descuidamos y decimos nosotros, si yo no trabajo, no como. Pero yo puedo estar trabajando fuertemente, pero si el Estado no me garantiza a mí el Estado de Derecho, las condiciones fundamentales, entonces, amiga, amigo, va a ser bien difícil. Así que vamos a seguir nosotros llegando a los corazones y conversando sobre estos temas. Gracias. Susi Bonilla, su opinión. Bueno, estamos ante una situación bastante compleja como país. Decirles que en mi caso particular, el tomar esta decisión de candidatear a un curul en la Asamblea Legislativa es también parte de una decisión, porque todo lo que se ha conquistado, por todo lo que se ha avanzado en el país no tenga ningún retroceso. Sabemos que desde la Asamblea Legislativa se ha hecho mucho trabajo para que este tipo de instituciones que fueron creadas posterior a los acuerdos de paz, recordemos que la población ha venido exigiendo, las organizaciones sociales han venido exigiendo transparencia de parte del Estado, porque en el Estado salvadoreño los fondos que se utilizan son fondos que vienen de nuestros impuestos, de los pagos que nosotros hacemos, de las contribuciones, y todo esto también le da pauta a que haya más participación ciudadana en el funcionamiento de las instituciones. Y ahora con este gobierno que se ha visto que ha venido retrocediendo en todos los sentidos. Ya vimos la primera parte cuando hablábamos de retroceso en materia de derechos humanos. Ahora también se está dando un retroceso en materia de transparencia y de democracia, porque eso también limita a que la población podamos tener
acceso a la información pública. De alguna manera, en algunas instituciones se ha avanzado. Mucho se critica de parte del Ejecutivo de que no iba a hacer las mismas cosas, pero ahora el estar limitando las mismas reuniones que deben de ser públicas, cuando muchos hablamos de que en los consejos municipales muchos están hablando de que van a ser consejos abiertos, que van a tomar las decisiones frente a la población salvadoreña. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. El día martes también nos acompañaron diferentes candidatos de diferentes puestos de elección pública el próximo año, 28 de febrero, abordando temas de coyuntura, de actualidad. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. En 8.com. Le damos la bienvenida a Gani Castro, candidata a Nuestro Tiempo por el departamento de San Salvador. Mireya Monterrosa, candidata a diputada por la Libertad, Cambio Democrático. Frank Mengíbar, candidato a diputado al Parlamento Centroamericano, Partido Arena. Luis García, candidato a diputado por San Salvador, representando al Partido Vamos. Bienvenido, un gusto. Recordemos que el Fomilenio ha venido a ayudar al país y va a seguir haciéndolo. Tenemos proyectos grandes como Claudia Lars que tenemos que seguir dándole continuidad. Estamos a la espera de que la Asamblea en verdad reaccione y haga su trabajo y deje de politizar este tipo de acciones y actividades que van generando día a día oportunidades para los salvadoreños, porque en estos hay más empleos también en Fomilenio, salvadoreños que están trabajando para estos proyectos, para el mismo desarrollo del país, que están comprometidos en la espera de que la Asamblea en verdad reaccione y tome la mejor decisión, es apoyar al pueblo salvadoreño. Llegó una pandemia donde ningún país en el mundo entero estaba preparado, pero nosotros teníamos que estar preparados para nuestro presupuesto anual, ¿verdad? Eso nos complica, ¿verdad? Se aprobaron los fondos nuevamente, se retiran los fondos y después, ¿qué pasó, verdad? Creo que honrar los compromisos del país es una de las prioridades que debería de tener todo gobierno, no solo es, o sea, son tres poderes, ¿verdad? Acá. Entonces, la responsabilidad de la ejecución está en el Ejecutivo. Fomilenio ya dijo, la Asamblea Legislativa hizo su parte, pero hay un paréntesis ahí que yo creo que es lo que nadie se está fijando o de repente no le prestamos la atención. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué hizo el dinero del gobierno? ¿Hacia dónde fue a parar? Porque era un dinero que estaba ahí, que necesitaba aprobación de la Asamblea Legislativa, o sea, es algo de ley, no es algo como que se lo está inventando X diputado, se lo está inventando la Asamblea Legislativa. Es algo de ley que así tengan la mayoría o no, pues se debe realizar. Entonces es necesario que el gobierno también sea transparente en esto y por supuesto, ¿cómo nos vamos a pelear con nuestro mayor aliado estratégico? Se nos olvida que dónde están la mayor cantidad de hermanos lejanos, pues están ahí en Estados Unidos. El virus de la corrupción es el que ha generado por más de 30 años todos estos problemas. Y acá no se trata solo de hablar de lo que pasa actualmente, sino que es una línea de tiempo y viene desde Arena, desde el FMLN y se sigue haciendo. Para poder parar esto, es fundamental que exista transparencia. Es fundamental que existan partidos que sean capaces de señalar, que tengan la solvencia moral de poder exigir, porque está bien que se le exija transparencia al Ejecutivo, que se le exija transparencia al Legislativo, así como también al Judicial, porque el tema es fundamental. ¿Y por qué traigo a colación el tema de la transparencia? Porque en rendición de cuentas también nos vimos afectados. No sabemos hacia dónde han ido a parar todos los recursos que han sido asignados. Han declarado reservas totales por más de 2 años con información. El día de ayer, el Instituto de Acceso a la Información Pública cometió algo grave, ¿sí? Y todos estamos conscientes de eso, que es que ya no se permitiera que se grabaran las audiencias. Y eso está marcando un antes y un después en nuestro país porque nos marca de una manera negativa al nivel exterior. Y vuelvo a repetir, es fundamental que grupos sociales estén haciendo el trabajo y se aplaude, se felicita y nos sentimos orgullosos de ellos, pero también es frustrante y decepcionante porque yo me siento así, que nuestro gobierno, que todas las instituciones de nuestro país estén en un choque, estén en confrontación,
cuando debemos de pensar a futuro, debemos de pensar en temas de país. Este virus debe de pararse, debe de detenerse. Todos estamos conscientes que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para poder obtener ingresos, para poder desarrollar nuestro país. Y como les digo, esto marca un antes y un después. Y el tema fundamental es la corrupción. No podemos exigir corrupción solo para nuestros adversarios. No podemos exigir corrupción solo para un partido. Tiene que exigirse una transparencia en el tema de corrupción para todos, porque la transparencia no está en juego y nos ha dejado en claro el tema del Fomilenio, porque hemos perdido recursos, van a quedar varadas muchas obras y tenemos que esperar cuáles son todos esos procesos y esas estrategias que se van a seguir para poder recuperar y por lo menos tener acceso a ingresos y que puedan desarrollarse los trabajos, porque van a quedar perdidos. Listo. Siempre en esta misma dinámica de la cual usted mencionaba, el día de ayer póngame la nota de periódico Producción donde el Instituto de Acceso a la Información Pública tiene un retroceso, pero es que el presupuesto general de la Nación lleva recorte para todas aquellas instituciones que han sido incómodas para el Ejecutivo. Una de ellas es el Instituto de Acceso a la Información Pública, que ya recibió un refuerzo presupuestario. Vemos nosotros acá el tema, póngame la producción, donde comisionados afines al presidente Bukele votan para ocultar sesiones. En el pasado ya habían retrocedido con dar a conocer en la Corte Suprema de Justicia precisamente el tema de enriquecimiento que se le estaba e ingresos del mandatario salvadoreño. Voy con usted sobre este tema, por favor, Mireya Monterrosa. Haciendo un recuento también lo del TPS, recordemos que lo del TPS no es algo de solo este gobierno, ya venía con problemas desde el gobierno anterior y lo que está haciendo este gobierno es tratando de ver cómo se soluciona, pero esto ya venía desde el gobierno anterior. No podemos decir que la culpa es únicamente o echarle la culpa al gobierno actual. Esto no es así, hay que hacer un recuento siempre de las cosas y no solo hacerlo del momento. Recordemos que todo tiene historia. En el caso de la IAI, tendríamos que conocer a fondo cuáles son las razones de la propuesta que hizo en este caso la Junta Directiva y cómo fue que se votó y cómo fue el trasfondo de todo esto. Sí, es un retroceso un poco a la democracia, claro que sí, porque creo que entre más se conozcan las cosas es mucho mejor para la población, no tendríamos más claro nosotros todo lo que va pasando el día al día, pero sí tendríamos que conocer el trasfondo de todo esto, cómo fue que se propuso, qué es al fondo de lo que se propuso en términos generales y completamente el acuerdo. No solo podemos dejarnos llevar por lo que están diciendo ahorita, sino que tenemos que conocer todo el trasfondo de esto. Listo. Voy con usted, Gani Cano, la misma pregunta, por favor. Brevemente también retomando un poquito lo del TPS, yo considero de que sí, los hermanos lejanos y los hermanos tepecianos pues merecen toda la atención y todo el trabajo de parte tanto de la embajadora. Fue muy criticado realmente ponerla a ella como embajadora realmente porque Washington no es San Salvador, o sea, Washington es un lugar y una embajada que realmente debe de estar alguien que conozca y que tenga carrera, ¿verdad?, dentro de la parte diplomática para poder manejar estas situaciones. Pues ahí es lo que quería aportarle un poquito al tema del TPS, porque ellos son importantes, son nuestros hermanos salvadoreños que durante la pandemia también se vieron algunas situaciones en las que los salvadoreños se quedaron varados allá y desatendidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en la parte exterior allá en Estados Unidos? Y hay que darle solución y hay que darle atención, ¿verdad? Y apoyo sobre todo. Retomando un poquito el tema de la transparencia, me parece que es un error estar disminuyendo el presupuesto a entidades e instituciones que son tan importantes, y lo pongo en este contexto, volviendo al reto de milenio. Uno de los 20 puntos que califica Reto del Milenio, pues tuvimos una ponderación como del 43, 45%, creo yo,
¿Y esto qué significa? O sea, no estamos siendo transparentes, el país se está viendo mal desde la parte de transparencia. Por eso estamos perdiendo cooperación, por eso estamos perdiendo la importancia, ¿verdad? Y vamos retrocediendo nuevamente. No queremos llegar a ser un país tachado por ser corrupto ni poco transparente. Eso es lo que no queremos como salvadoreños. Entonces, me parece que no es lo óptimo estar haciendo esos recortes en presupuesto. Diferente sería que se recortara, por ejemplo, en gastos que no son tan necesarios. Publicidad, por ejemplo, o sea, vemos un gasto excesivo en esa parte. Se hablaba el año pasado o el antepasado también que debería de hacerse una revisión en cuanto a las compras de gobierno, por ejemplo, a optimizar presupuestos. Como le digo, Sergio, yo vengo de empresa privada y nosotros en empresa privada lo que buscamos es optimizar recursos, lograr las metas y hacer uso bueno de esos recursos, ser transparentes. Como le mencionaba, yo también trabajé en parte de cooperación, trabajo tal vez pequeños presupuestos, pero sí entendí desde mi punto de vista como profesional que ser transparente, ser correcto, gana la confianza de la persona y puedes volver a tener esos fondos, por ejemplo. Entonces, yo creo de que sí se está haciendo mal en retroceder en cuanto a la democracia y en cuanto a la transparencia y el respeto de la Constitución y de las instituciones públicas, porque el respeto entre poderes es lo que nos hace más democráticos, más fuertes y con una mejor proyección a nivel internacional. Listo. Voy con Frank Mengíbar. Su opinión, Frank. Yo creo que los hermanos salvadoreños que nos están viendo, al igual que nosotros, están cansados de la corrupción. Están cansados de que no haya transparencia. Y si estamos aquí, todos estos colegas, es porque queremos cambiar la política. Queremos renovar la política y sobre todo que la política sea diferente desde la perspectiva del ciudadano común hasta la perspectiva de los funcionarios. Y para eso es necesario que hayan instituciones que velen la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo el manejo de los fondos. Y de repente si el gobierno y todos estos actores que están funcionando empiezan a polarizar y a hacer un poquito más oscura la forma de manejo de fondos, entonces no estamos lanzando ese mensaje. Creo que no han entendido o no hemos entendido qué es lo que nos pide la población, que al final de cuentas es que se maneje de manera muy adecuada todos los fondos y que seamos transparentes en todos los procesos que se necesiten para esto. Y por eso es muy importante lo que decía mi colega acerca de la optimización de recursos. De repente se está gastando mucho en publicidad, de repente se gastan sueldos en comisionados o funcionarios, que voy a utilizar el término que usó el presidente, ¿verdad? Macetas, porque solo están ahí, no sabemos cuál al final es la función, pero son $6,000 que caen por nada, ¿verdad? O quizás solo por hacer TikTok. Pero lo importante es que los salvadoreños quieren rendición de cuentas y es por eso que estas instituciones, yo esperaría de que estas instituciones para el presupuesto 2021 pues se le aumente y sobre todo se le dé la prioridad que necesitan, porque ojo, no solo están estas instituciones para el gobierno, están para las alcaldías. Entonces es necesario que todo el dinero público sea fiscalizado y al final de cuentas que esto se produzca en optimización para que los proyectos y las necesidades de los salvadoreños se resuelvan de una mejor manera. Listo. Luis García, voy con usted. Acá, Sergio, quizás con mucho respeto lo digo, difiero un poco de lo que dice Gaby Cano. A nosotros ya nos ven como un país corrupto y eso no lo podemos negar. Nos siguen marcando como un país poco transparente. Y lo vuelvo a repetir, esto viene desde los tiempos de Arena, pasó por los tiempos del FMLN y sigue dándose ahora. Sergio dijo algo importante y es que el gobierno está recordando presupuesto en donde más sienten una fuerza o una presión y esto lo hacen también como una medida de estrategia que no es la adecuada, no es la correcta. Y me extraña, y yo lo veo ilógico, que el Instituto de Acceso a la Información Pública se preste a este tipo de juegos. Porque si no, no tiene sentido que exista un instituto para transparentar todas las instituciones.
Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. El día miércoles seguimos conversando de cara precisamente al evento electoral del próximo año con más candidatos, una entrevista más que pluralista, por supuesto, para conocer diferentes puntos de vista sobre diferentes temas de coyuntura. ¿Qué nos dijeron? Se lo compartimos. En 8.com. José Carlos Parada, bienvenido, feliz noche. Marvin de Portillo, candidato a diputado, le doy la bienvenida. Don Héctor Mengíbar, muy buenas noches, un gusto. Milenio se ha perdido bajo responsabilidad directa de la presidencia de Bukele. Ahora bien, ¿por qué se ha perdido? Probablemente porque no le interesaba. Creo que a este gobierno no le interesa, en primer lugar, recibir apoyo si no pueden meter las manos en la plata de ese apoyo. En el caso de Fomilenio, es un apoyo al pueblo, era un apoyo al pueblo salvadoreño que se convertía directamente en obras habida cuenta que los patrocinantes, la gente que ponía la plata sabe perfectamente que en las democracias latinoamericanas la corrupción es uno de los principales motivos para que no haya desarrollo. El dinero para el Fomilenio sí el gobierno lo tenía, pero la excusa que da para no poner la contrapartida de los 50 millones de Fomilenio 2 es que se gastó el dinero en otras cosas. Cuando la Asamblea Legislativa le pregunta en qué cosas se lo gastó, se limita a decir en otras cosas. Es decir, ahí hay un mal manejo y la diputada Nancy Urbina no lo quiso decir, pues, quizás porque ella está muy apegada a lo políticamente correcto, pero yo sí lo voy a decir. Ese delito se llama malversación de fondos. Cuando en la ley una cantidad o una partida de dinero está destinada a cierto rubro, a cierto gasto, y se utiliza sin permiso de la Asamblea Legislativa para otros gastos, que no sabemos qué gastos fueron, eso se llama malversación de fondos y es un delito por el cual debe ser procesado la persona o el funcionario que autorizó ese gasto o esa malversación. Cuando los gobernantes se garantizan una popularidad y un apoyo popular lo suficientemente grande como para malgastarlo en momentos de crisis, lo hacen, y eso es lo que está haciendo este gobierno. El gobierno sabe que la popularidad sobre la que está sostenido le permite hacer todo tipo de barrabasadas sin que su daño sea muy grande. Ahora, la pregunta que hay que hacernos, Sergio, y es la pregunta que debemos hacernos los salvadoreños, es ¿por qué sucede eso? ¿Cómo es posible que este gobierno, que es uno de los gobiernos, el gobierno más desastroso que ha tenido El Salvador en toda su historia, un gobierno completamente abocado al desorden, al caos, a la malversación de fondos, todo ese dinero que todo el mundo se pregunta dónde es, no nos engañemos, se lo están robando, estamos ante el robo más descarado de nuestra historia, y sin embargo en las encuestas el señor presidente sigue bien punteado. La pregunta es ¿por qué? Porque esto nos va a orientar a cómo, y tú lo decías al principio, Sergio, el punto clave aquí son las elecciones del 2021. ¿Cómo vamos a actuar en el 2021 y cómo debemos actuar para ponerle fin a esta dictadura? ¿Por qué sucede esto? Porque el señor presidente ya entendió que el pueblo salvadoreño está harto de los mismos de siempre. Porque todas estas barrabasadas, todos estos abusos, todos estos delitos que está cometiendo a la luz del día, los gobiernos anteriores, del FMLN sobre todo, pero también los de Arena, también los cometieron. Y el pueblo salvadoreño les ha expresado un rechazo rotundo. Entonces viene el señor presidente, hace uso de los manuales de comunicación más atinados y sostiene un discurso permanente de ataque a estos mismos de siempre, un discurso permanente de ataque hacia Arena, un discurso permanente de ataque hacia el frente, y eso es entre la población completamente bienvenido. Tanto que unos pocos incluso le condonan el hecho de estar robando, algo así dicen algunos, bueno, si los anteriores robaron, hoy que este robe también. Eso es lo que explica por qué este gobierno es tan abierta y descaradamente mentiroso. Ahora bien, el punto es el siguiente: si nosotros creemos de que la alternativa a esta dictadura que estamos sufriendo son los mismos de siempre, que por cierto, Sergio, han estado votando por todos y cada uno de los préstamos que el gobierno ha solicitado desde que tomó posesión, desde antes de tomar posesión. Diputados que se hayan opuesto en la Asamblea Legislativa a estos designios del dictador se cuentan, sobran los dedos de una mano.
Y ahí tenemos a Arena, que ha estado votando por todos los préstamos del dictador y de hecho, buena parte de sus candidatos actuales en la próxima asamblea van a seguir haciendo lo mismo. Si no, veamos los rótulos de la candidatura del alcalde Neto Mason, que simula estar en un gran pleito con Nayib Bukele, simula que es oposición, pero para poderse granjear el apoyo de sus supuestos votantes, sale abrazándose y dándose besos con el presidente a la luz pública. Ahora, licenciado Parada, pero eso ¿cómo lo podríamos interpretar, ya que él hace 3 años habló sobre Nayib Bukele, devuelva lo robado? Hace poco dijo, hoy sí tengo indicios de que viene una dictadura, pero de pronto vemos que se le señala por la bandera que costó $300,000, pero vemos nosotros precisamente en pantallas gigantes donde sale precisamente con el presidente. Entonces, hay que entender algo que es muy sencillo, Sergio, y tú lo sabes y los salvadoreños lo sabemos. Cuando los dos políticos están peleando, todos sabemos que una vez se apagan las cámaras, se van a echar los tragos a espaldas nuestras. Entonces, Arena, la dirigencia de Arena, que ha ido traicionando los principios nacionalistas una y otra vez desde hace décadas, se ha ido librando de la mayor parte de sus votantes que se dan cuenta de esta traición de los principios con tal de estar medrando del poder. Y el caso del alcalde Mason y de muchos diputados, candidatos a diputados que llevan, y de diputados actuales que pretenden ser reelectos es lo mismo. En el frente no es diferente, Sergio. Ahorita nosotros estamos viendo al frente, he visto areneros de pura cepa alegrarse de los rudos que son los diputados del FMLN frente al presidente, que no son ellos mismos los que lo fortalecieron con los préstamos desde que tomó posesión. Claro, tú lo sabes perfectamente porque este fue el plató desde el que se dijo. No había ni siquiera tomado posesión este presidente que nos desgobierna, este dictador, cuando el licenciado Portillo y tu servidor ya habíamos anunciado que habíamos entrado en una dictadura. Listo, aguántame un ratito porque quiero ir abordando otros temas y tengo acá unas aseveraciones. Héctor Mengíbar, voy al punto, quiero que seamos como bien puntuales para ir abordando otros temas. Un amigo televidente que es economista y que pide la deferencia que no se le mencione, dice, lo grave de todo esto es las terminales de aduana incluidas en Fomilenio, es el retroceso .0 a la unión aduanera que Guatemala y Honduras llevan muy adelantados y El Salvador se incorpora como proyecto del Triángulo Norte. El ejemplo del Amatillo iba a ser solo una aduana El Salvador-Honduras, pero para paso fácil y áreas dedicadas para el parqueo de trailers y cargas en espera de documentación para tener un flujo rápido, comercio ágil y aumento considerable en exportaciones de El Salvador, por ende, más empleo, más actividad económica. Por el Amatillo pasa el 50 al 70% del comercio para países de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, provenientes de México, Guatemala y El Salvador. Héctor Mengíbar, la pregunta extensible para los otros dos caballeros. De hecho, el gobierno se ha adjudicado obras que no le corresponden. Una de ellas es la ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad, de gobiernos del Frente y de Gerson Martínez, y Sur City, que es de Fomilenio, no es del gobierno actual. Su opinión, por favor, Héctor Mengíbar, y luego voy con ustedes. Bueno, veamos en primer lugar, tratemos de establecer claramente qué es lo que estamos viviendo. En primer lugar, hay que dejar meridianamente claro que El Salvador no tiene gobierno. Las personas que están en el Ejecutivo no han dejado la campaña electoral desde que el señor presidente de la República era candidato a alcalde de Nuevo Cuscatlán. Pasan tanto tiempo y dedican tanto esfuerzo a su campaña, a su permanente campaña electoral, que no les queda tiempo de gobernar. Desde esa perspectiva, adjudicarse logros que no les corresponden es lo más natural sobre este mundo, porque lo que tenemos es una obra de teatro montada alrededor de la presidencia de la República que es una trampa engañabobos, una trampa cazabobos. Dice un dicho popular que si te traicionan una vez es culpa de quien te traicionó, pero si te traicionan dos es por dundo. Y lastimosamente,
en El Salvador, a través de una exquisita manipulación mediática, se está volviendo la campaña electoral permanente en una temporada de patos, en la que el gobierno es capaz de decir cualquier estupidez porque está seguro de que un importante segmento de la población se la va a creer. Entonces, ¿cómo combatir a un farsante en una sociedad que glorifica la mentira? Yo no tengo una respuesta, se la dejo a todos sus televidentes. ¿Cómo se pretende que un grupo de patriotas como Marvin, como José Carlos, como su servidor y como muchos otros candidatos del PDC podamos hacer frente a las mentiras de un aparato estatal que nada menos este año ha contado con la bicoca de cerca de 9.000 millones de dólares para hablar paja? Ahí está el hospital, el mentado Hospital El Salvador, el hospital más grande del mundo mundial para combatir al COVID. Cualquier salvadoreño que vaya en cualquiera de los buses que pasan por la feria o exferia internacional se puede dar cuenta de la dimensión de la mentira, la incapacidad, la corrupción de las personas a cargo de esa obra. Ahí está el armazón, ahí hay 40 vigas de hierro mal soldadas enmoheciéndose, pero hay gente que dice que tenemos el mejor hospital del mundo mundial porque el presidente así lo dijo en cadena nacional. Entonces, ya el problema, Sergio, compañeros, Marvin, José Carlos, ya el problema no reside en la capacidad de mentir del gobierno. El problema reside en la forma tan estúpida en la que muchas personas siguen creyendo cualquier mentira que se les da, aún en contra de lo que sus propios sentidos pueden ver. Ahí está el montón de vigas mal amarradas, ahí están los casos de personas que son dadas de alta porque ya no les caben, dicen ellos, para que se mueran a los 2 días. Este día, en la mañana, creo que leí algo al respecto en un periódico local. El mismo embajador norteamericano, que dicho sea de paso, me ha escapado a sacar un par de Yankee Go Home, se publicaron su alegría porque ya se había asignado el dinero para pagar la contrapartida del Fomilenio 2. Está publicado en los periódicos la congratulación de la embajada. Hace 2 o 3 meses, 2 meses creo más o menos. Y ahora sale el gobierno diciendo que no tienen el dinero. Ya decía, creo que Marvin, eso se llama malversación de fondos. Es hora de que la Fiscalía General de la República actúe en contra de los funcionarios que están malversando los fondos públicos. Pero sobre todo, es hora de que los salvadoreños empecemos a creer en nuestros sentidos, en lo que vemos, en lo que sabemos. Vamos por la calle y vemos cientos, por no decir miles de locales solos, gente sin empleo. 100,000 empleos se perdieron en la pandemia a causa, solo en el sector formal. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. El día jueves más que esperado por la población salvadoreña en Noche de Jueves de Análisis con los destacados periodistas Rafael Domínguez, Walter Raudales y también nos acompañó Gerardo Mason sobre temas de coyuntura de actualidad. Se lo compartimos. En 8.com. Rafa Domínguez, muy buenas noches. Walter Raudales, gracias por venir. Gerardo Mason, vía Skype, un placer. Gracias por acompañarnos. Lo que Estados Unidos pretende mantener para el Triángulo Norte. Es decir, si ustedes no se portan bien, no va el apoyo. Creo que eso es importante para nosotros porque nos garantiza de una manera que los gobiernos, los administradores de la gestión pública, tengan en cuenta el alto riesgo que significa todo este tipo de acciones que riñen con la corrupción, la libertad de expresión, etcétera, como ya se ha mencionado. El asunto de la corrupción es un tema que hay que verlo en toda su amplitud.
¿verdad? Verlo solamente en la parte coyuntural no nos va a dejar ver todo el horizonte. Lo que sucede aquí es que estamos en unos países que han sido diezmados por la corrupción, la pobreza nos ha llegado porque la mayoría de los quienes nos han gobernado, ¿verdad? Su fin primero ha sido enriquecerse. Solo quiero aclarar una cosa desde mi punto de vista con respecto a lo que decía Walter sobre el sistema capitalista y lo propenso que es a la corrupción el sistema capitalista. Yo creo que no es un problema de sistema, yo creo que los seres humanos somos los que llevamos esos problemas dentro de nosotros, y los valores sí coincido con él de que es la solución a poder erradicar esos problemas. La corrupción es la que ha llevado las malas condiciones de vida en nuestros países, completamente de acuerdo, y por eso es que este es un tema relevante para Estados Unidos. Entre peores son las condiciones en nuestros países, más deseos hay de nuestra gente de inmigrar hacia Estados Unidos. Entre más gente de nuestros países está trabajando de manera legal o ilegal en Estados Unidos, hay menos trabajo para los estadounidenses en su país. De ahí nace el interés de Estados Unidos de querer limpiar nuestros países de corrupción. O sea, no creamos tampoco de que es un acto de buena fe, el regalarnos dinero, el querer limpiarnos de corrupción. O sea, hay un interés que ellos tienen de fondo en esto, y eso es bien importante tomarlo en cuenta también. Nos tienen en la mira, ya nos pusieron el ojo encima, decía Walter. Yo esto creo que es un mensaje que tenemos que recibir todos los salvadoreños. Yo estoy completamente de acuerdo. No mencionaron al azar al país ahí, ni tampoco lo mencionaron por los gobiernos del PCN o de Arena o del FMLN. Están haciendo la lista pasada, pero también del presente. Eso significa de que, según la apreciación de Estados Unidos y liderado por el congresista Eliot Engels, en El Salvador hay corrupción hoy. Y quiero dejar bien enfático el hoy. De nada nos sirve seguir hablando de lo que pasó cuando teníamos 10 años nosotros, 15 años nosotros, 20 años nosotros. A nosotros nos debería de interesar lo que es el país de aquí hacia lo que va a ser el país en adelante. Y el mensaje que está dando Estados Unidos ahorita, señores, por favor, entiendan, es clarísimo. En El Salvador hoy existe corrupción. Hoy hay mañosos que le están robando no solo el dinero al Estado, sino que con cada 5 que le sacan al Estado, robando oportunidades a las personas que de por sí ya lo tienen bien difícil en un país como el nuestro, con los dolores y las escaseces y las tragedias que sabemos que nos han adolecido y nos adolecen. Nos están robando más que solo dinero. Eso es algo que es bien importante que lo tengamos claro. Vemos la mentira como una parte diaria de lo que sucede en el gobierno actual, en los gobernantes actuales. Mienten, la mentira es también corrupción o facilitador de la corrupción. La intimidación a quienes denuncian la corrupción facilita también la corrupción. La falta de libertad de prensa y el no poder tener con las herramientas, no poder dejar que los periodistas sean una herramienta que luche en contra de la corrupción, es también permitir la corrupción. Pongámonos a pensar en todo esto. Cada vez que aplaudimos cuando desmerecen a un periodista, cada vez que nos burlamos de alguien que da su opinión y pone evidencias, que muestran documentos y que están a todas luces denunciando actos corruptos, iguales o peores que los que sucedieron en gobiernos anteriores, nos está volviendo a nosotros cómplices también de la corrupción si nosotros venimos y permitimos que eso suceda. Para mí ese es el mensaje más importante que yo quiero dejar. No nos prestemos nosotros a la corrupción, no aplaudamos a los corruptos y entendamos que la corrupción no es buena o mala dependiendo de quién la haga. La corrupción es solo mala, no distingue ideologías, no distingue partidos políticos, y la corrupción de ahora, de hoy, es la que más nos tiene que importar. Listo, vamos con el tema de la calificadora, entre otras, Moody's, Fitch, que cataloga a El Salvador como será un país en el cual no puede captar la inversión precisamente por la falta de transparencia, pero también la ejecución de la legislación vigente aplicable a la materia. Las leyes en torno a ese tema, el FODES es una ley que ya superaron el veto del señor presidente de la República dentro de la Asamblea Legislativa. Acá, incumplimiento de ley aleja inversión extranjera en El Salvador. Ustedes recordarán el dato de la CEPAL que compartimos la semana pasada acá, donde El Salvador prácticamente está en el último lugar, arriba únicamente de Haití, en el tema de crecimiento en el istmo centroamericano, pero de respeto a los derechos humanos también. Sobre estas mismas líneas le presentamos la siguiente nota para efectos de ilustración, por favor.
La deuda que el gobierno tiene con las alcaldías en concepto de FODES ya supera los 7 meses. Así lo denunció la Corporación de Municipalidades de El Salvador mediante un comunicado. Señalaron que la falta de fondos ha paralizado la ejecución de muchas obras y ha provocado la suspensión de servicios básicos como la recolección de desechos sólidos. Además, indicaron que las alcaldías han tenido problemas con el pago de salarios y aguinaldos. Advirtieron que más de un centenar de municipalidades podrían entrar en paro técnico si el gobierno no cumple con la deuda. Al respecto, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, sostuvo que el Estado sigue sin contar con los recursos y responsabilizó a la Asamblea de esta situación. Informó para Noticiero 1, Elmer Aragón. Rafa, tu opinión. Bueno, un poco sobre el mismo tema de corrupción, porque corrupción también es no cumplir la ley. No necesariamente porque te vas a robar la plata. Corrupción es saber que tenés que hacer algo y no lo haces, negligencia. Y eso nos está costando mucho a los salvadoreños. Y no es un asunto de nueva constitución, nueva ley, es un asunto, como ya lo ha dicho Walter, de principios, de valores, de fundamentos. Y mientras nuestro estamento político no regrese a constituirse de esos valores tan básicos como respetar la ley, realmente no se puede construir una nación. Y vamos a tener entonces la corrupción campeando y este tipo de decisiones que tiene un efecto, como ya lo detalla Fitch, indiscutiblemente porque no hay en El Salvador la garantía jurídica para que alguien pueda venir a invertir. Y yo sí también estoy de acuerdo en que no es un tema de sistemas, es un tema de personas que deciden por su propia falta de principio y de respeto a ellos o al principio básico de respeto a la ley, que estas cosas se den. Yo no creo que no haya tenido dinero, ya lo dijeron, lo dijo el mismo expresidente del Banco Central de Reserva, razón que fue su destitución, que había dinero, que ha habido dinero, está en el presupuesto. Es decir, no hay una razón técnica, legal, para que, por ejemplo, las alcaldías no reciban su dinero y que además es un impuesto de los ciudadanos que por obligación constitucional corresponde entregarlo. No es un asunto de evaluar, al menos desde la parte que le corresponde al Ministerio de Hacienda, si han usado bien o no ese dinero, simplemente tiene que entregarlos. Allá hay otras instancias que pueden evaluar si se usa bien o no, o esa es otra conversación. Pero el fundamento de la nación es el que para mí está totalmente aniquilado, y mientras este tipo de personas siga tomando decisiones bajo esos otros principios tan negativos, realmente sacar al país adelante va a ser prácticamente imposible. Y si tú estás viendo que en el otro lado del mundo te están pidiendo principios de respeto a la ley, respeto a la no corrupción, respeto a la libertad de expresión, te están poniendo toda esa cantidad de principios y vos no los respetás, hombre, es lógico pensar que nosotros estamos en una posición muy mala para recibir esa inversión. Walter. Lo grave de este asunto del FODES es que no es acumulativo, es decir, termina diciembre y se desapareció. No son reembolsables. No, entonces, en enero comienza ya solo enero. Entonces, las alcaldías van a dejar de percibir eso, que no son las alcaldías, son las personas comunes de todas las comunidades, 262 municipios que dejaron de recibir proveedores. Proveedores. Esto es una crueldad, fíjate, cuando uno lo ve así, porque es una crueldad, porque es quitar el sustento a las personas. Claro, tú lo ves, si lo ves a nivel macro, pues sí, es electoral, bueno, de hecho lo han dicho, ¿no? Que no se les da porque los alcaldes lo van a utilizar para campaña. Bueno, realmente eso tiene sus efectos colaterales y estamos viendo las calificadoras de riesgo cómo van. Esto va a ir empeorando. Esto va a ir empeorando cada día porque la situación del país no está, digamos, tan reactivada la economía como cuando comenzó la pandemia. Entonces estamos en una situación bien compleja que se van a empezar a ver ya a principios del año los efectos. O sea, yo creo que a nivel digamos, electoral, lo que está pasando es que
todos tenemos los ojos puestos en febrero 28 para las elecciones. Entonces eso matiza todo, pero pierde la perspectiva cuando solo estás viendo ahí. Entonces muchas de las acciones gubernamentales y de la oposición, o sea, se pierden. Fíjate que yo lamento, ¿verdad?, que las alcaldías no hayan tenido una capacidad de movilización. Hicieron aquella megamarcha frente a Hacienda que asustó al Ejecutivo, asustó al presidente y a todo el equipo Entonces, claro, empezaron a dividirlos y algunos alcaldes comentan que a algunos alcaldes los han ido diezmando, comprando, pero no han tenido esa capacidad de movilización. Y eso, pues sí, deja muchas preguntas que hacer. ¿Qué pasó? ¿Por qué las alcaldías, si son 262, por qué no han actuado rápido? ¿Verdad? Se han quedado pues con ese comunicado de Comures, otros dicen, bueno, no han podido hacer esa movilización entre todos los partidos, porque hay unos partidos que apoyan, otros que no apoyan. Bueno, pero la movilización es el último recurso que le queda a estas, digamos, en el caso de la alcaldía, en el caso de los veteranos, es la movilización. Mira, es una enorme pena para los veteranos que apoyaron a este gobierno, que apoyaron a este presidente y que le creyeron a todo el proyecto. Bueno, de hecho, fueron un alfil importante en la movilización y ahora están traicionados. No tienen ese ingreso, no tienen ese fondo y bueno, fue vetado y hasta en la corte vamos a ver qué pasa, pero el dinero ya del 2020 se desapareció y fue aprobado. ¿Dónde está eso? Y un elemento sí yo quería decirle, miren, yo cuando hablo de modelo, está clarísimo que el modelo neoliberal privilegia el individualismo, privilegia el mercado. Cuando tú privilegias el individualismo y el mercado, está claro que perdimos la oportunidad de tener, digamos, una Navidad más sobria, más austera, entrar en otra lógica, en otra dinámica. Cuando decía de que en este modelo económico que privilegia el mercado, que privilegia el capital, que privilegia la acumulación de capital sobre todas las cosas y que el individualismo es, digamos, la parte central y no la solidaridad, entonces eso promueve la corrupción, ¿verdad? Es decir, cuando lo planteaba desde ese punto de vista, es decir, claro, hay corrupción en todos los sistemas y en todos los modelos, ¿verdad? Pero la parte, digamos, la solidaridad como un valor, como un principio no existe. Hay países como Finlandia, por ejemplo, que hicieron ellos un pacto, un proyecto de país para 10 años, de aquí a 10 años. Sin importar el partido político que venga, vamos a reconstruir y rehacer nuestro sistema educativo sobre la base de nuevos valores, nuevos principios, etcétera. Bueno, después de 10 años lo han estado revisando y ahora es uno de los mejores modelos educativos del mundo en Finlandia, que hay que estudiarlo. Bueno, aquí, por supuesto, estamos años luz de eso, ¿verdad? Pero la única forma, porque mira, ¿qué hemos tenido aquí de presidentes? De casi de todo. Mira, solo nos falta que nos gobierne un religioso, o que nos gobierne un filósofo, ¿verdad? Pero aquí hemos tenido publicistas, periodistas, el profesor que fue guerrillero, comerciantes, empresarios, agricultores, militares por más de 80 años. Bueno, y tenemos que hacer algo para que como país haya un plan a largo plazo para retomar, ¿verdad?, nuevos valores a través del sistema educativo. Esa es la única salida. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y así llegamos al final del recorrido que esperamos que haya sido de su agrado. Los esperamos el día lunes 8 en punto por Canal 30. CL1, soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, el resumen, coméntelo el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.